Está en marcha ya el proceso para elegir al sucesor, sucesora de el rector, el doctor Enrique Graue, nuestra máxima casa de estudios. Ha pasado desapercibido en la gran mayoría de los medios de comunicación, a pesar de la importancia que tiene la UNAM para la vida de este país en sus diferentes aristas. ¿Qué está pasando al interior del UNAM? ¿Cómo se está desarrollando este proceso? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los grupos? Contralínea le ha dado seguimiento al respecto y se encuentra con nosotros uno de los mejores periodistas de investigación de nuestro país, a quien él sabe lo aprecio y respeto muchísimo. Mi querido Sósimo Camacho, ¿cómo estás? Eres muy amable, Jesús. Agradezco mucho esta presentación que me haces. La verdad es de que, bueno, pues aquí estamos contigo siempre con mucho gusto. Sabes que también respetamos mucho tu trabajo y es un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Oye, pues yo de entrada te pregunto, ¿cuáles son los grupos que se disputan la UNAM en este momento? Pues mira, Jesús, habríamos que señalar que realmente hay un cierre de filas entre estos grupos. Tradicionalmente se han estado disputando la rectoría entre ellos, pero sin que pierdan ellos mismos el propio control. Hoy vemos un cierre de filas porque consideran que estaría en riesgo pues los propios privilegios y el control, cual señores feudales que tienen de distintos campos de la propia universidad. Estamos hablando, sí, de cuatro grupos hegemónicos. Está el grupo de los científicos, el grupo de los médicos, el grupo también de los abogados y está el de los ingenieros. No quiere decir que estemos hablando de la totalidad de los médicos, de los científicos, de los ingenieros y los abogados que integran el cuerpo académico de la UNAM. No, son aquellos que controlan en específico estas áreas. Estos grupos, Jesús, destacan de entre ellos, son muy importantes, los cuatro, pero dentro de ellos destaca el grupo de los médicos y el grupo de los científicos. ¿Por qué? Porque en los últimos 55 años, estos grupos son los que han gobernado la universidad, son los que solamente se han estado pasando la estafeta con 4 años para el grupo de los abogados, pero prácticamente el grupo medicina o grupo de los médicos y el grupo de los científicos, pues son precisamente los que han tenido pues la tutela casi absoluta de la UNAM, repartiéndole algún tipo de poder también a los ingenieros y a los abogados, pero son estos grupos. ¿Y de quiénes hablamos? Pues solamente pensar, Jesús, que en el caso de los científicos, pues es un grupo muy poderoso que tiene como liderazgos ahí a José Sarucán Kermés, antiguo también rector de la universidad, funcionario durante gobiernos panistas, igual que Francisco Barnés de Castro, son los dos liderazgos precisamente del grupo de los médicos. Recordar que controlaban el propio CONACYT, este grupo, y controlaban la propia CONABIO. De hecho, nosotros publicamos también pues el berrinche que haría precisamente José Sarucán cuando le pidieron que dejara la Conavio. Él prácticamente creía que era un feudo también suyo ya y fue incluso, le costó trabajo a la propia nueva administración de la Conavio para que él dejara la propia oficina. Son científicos que han apostado todo por el neoliberalismo y que precisamente impulsaron la implantación del proyecto neoliberal en la propia UNAM. Y está el grupo de los médicos, que también precisamente tiene esta característica profundamente neoliberales, aunque tuvieron otro estilo. De hecho, el grupo de los científicos termina abruptamente este control sobre la UNAM en la rectoría, cuando pues, la huelga del 99-2000 los obligó a renunciar. Llegaría el grupo de los médicos, desde entonces los médicos no sueltan la rectoría, y ellos han venido con otra manera de trabajar, pero también han tenido, podríamos decir que incluso éxito en casi toda la implantación del programa neoliberal en la UNAM, con excepción de que de la implantación de cuotas para los propios alumnos y también no han tenido el éxito total porque sí han avanzado mucho, por ejemplo, en cambios de los programas y planes de estudio de determinadas facultades como la de ciencias políticas, como la de economía, como la de trabajo social. Oye, Sosimo, este punto que mencionas, estos grupos entiendo entonces son los que van a seguir, por supuesto, tocando o manejando el poder después de Enrique Graue, grupos neoliberales a final de cuentas. ¿Cómo empata esto con el gobierno federal? Porque anteriormente, claro, estaba el PRI, por ejemplo, de Zedillo, cuando llegan efectivamente los médicos al poder, Zedillo padre o uno de los jugadores claves del neoliberalismo,
Fox, Calderón, el caso de José Narro, posteriormente priista, Enrique Graue, ¿cómo empata ahora con un gobierno que dista mucho de ser neoliberal? Pues precisamente ese es el cierre de filas que vemos entre todos estos grupos. Podemos ver una serie de declaraciones que han hecho a los medios de comunicación, los que ahora aparecen como candidatos, que si quieres ahorita platicamos de ellos, pero realmente lo que están diciendo es nadie puede atentar en contra de la UNAM. Pero pues en realidad se trata de una falacia. Ellos están realmente diciendo nadie puede atentar contra el control que nosotros ejercemos sobre la Universidad Nacional. Porque déjame decirte algo, Jesús, esto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la autonomía, tiene mucho de mito y mucho de manipulación, porque sí es cierto que hay autonomía en la UNAM que vive en la libertad de cátedra y que vive también en la diversidad de pensamiento, la diversidad ideológica, incluso cultural que se respira en los pasillos, en las aulas, en las escuelas, facultades, institutos, colegios de la UNAM, sí, pero la verdad es que en materia de gobernanza, prácticamente siempre han contado con la anuencia del presidente de la República en turno. De otra manera, no podríamos explicar la implantación del neoliberalismo en la UNAM cuando el grueso de la comunidad, tanto estudiantil como académica y del propio sector de los trabajadores, pues no es afín a este posicionamiento ideológico. Si realmente se reflejara el sentir de la comunidad universitaria en la elección del rector, no tendríamos rectores como los que hemos tenido en la universidad en estos años. Y es que hay que recordar algo, Jesús, la comunidad universitaria es de más de 350,000 integrantes y como sabemos, ellos están fuera de este proceso de elección del rector. Solamente lo eligen 15 personas. Así de medieval está el asunto, una junta de gobierno llamada también de notables, que son 15 personas las que eligen a quien dirige una institución de más de 350,000 integrantes. Y estas 15 personas son precisamente, en esta junta de gobierno están representados estos cuatro grupos que te he comentado, Jesús, y que con la correlación de fuerzas de los últimos años que se van acomodando, entre ellos se van eligiendo, etcétera, hoy en esta junta de gobierno tienen mayoría los científicos. Han quedado ahora en minoría, podríamos decirlo de alguna manera, los médicos y los otros grupos. Entonces, quien hoy tiene la mayoría son los científicos, por eso decíamos que podrían ellos elegir a alguien de entre los suyos, aunque también digo, pues no necesariamente, entre ellos negocian, etcétera, pero estos grupos, Jesús, pues están representados en esta junta de gobierno que pues es la encargada de elegir al rector y también a cada uno de los directores de las escuelas, facultades, institutos y colegios. Como bien señalas, algo muy particular, ¿no? La UNAM siempre, de una u otra manera, ha tenido este discurso de democracia, fortalecer la democracia, y sin embargo, en la elección de su cabeza, no vemos esa apertura precisamente a los estudiantes, a los trabajadores, a la comunidad como tal. Lo que vemos son cotos de poder. Totalmente, Jesús. Es que es parte del contraste de la propia universidad. Estamos hablando de la universidad probablemente más importante, no solamente de América Latina, sino de Hispanoamérica. Se trata de una universidad no solamente por la calidad de lo que hace, sino también por haberle apostado a la educación de manera masiva. Prácticamente no hay otra universidad en Hispanoamérica con estas características y decíamos, una diversidad impresionante. De hecho, estudiantes también muy críticos en la propia universidad que en su momento pues han pues realizado movilizaciones importantes y vemos que tienen a unas autoridades que no corresponden con esta comunidad universitaria. Esta comunidad universitaria decíamos que ha hecho de la universidad una de las más importantes de Hispanoamérica y ha sido precisamente gracias a estos profesores, a estos estudiantes, a estos trabajadores y no a sus autoridades. Porque hay que recordar que sí ahí existe un divorcio prácticamente entre las autoridades y los estudiantes y el resto de la comunidad académica. Tan solo habríamos que señalar algo, Jesús. Recordarás que también las altas autoridades de la UNAM, conocidos como la burocracia dorada, pues tienen sueldos realmente que superan todo indica los 200,000, 300,000 pesos. De manera formal, ellos tienen como funcionarios un sueldo de aproximadamente 180,000 pesos. Me refiero a la cúpula. Y además
por primas académicas y sueldo de carácter académico, pues suman prácticamente otros 180,000. Y esto dicho recientemente por uno de los perdón, de los candidatos que se están ahora postulando. En el caso de Luis Agustín Álvarez y Casa, él fue el que dio esta información y señalar entonces que se trata pues de una serie de autoridades que no se corresponden con la propia comunidad universitaria, que solamente entre ellos se están eligiendo, se están repartiendo el poder desde hace, pues ya no, desde hace décadas, pues, porque te decía yo, los últimos 24 años solamente han estado ahí el grupo Medicina. Hay que recordar personajes como el propio José Narro, que además después de ser rector buscó dirigir al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, y tenemos prácticamente otra serie de funcionarios de los médicos, pues que también han ocupado cargos públicos y que, pues en realidad, decíamos, pues no son realmente populares entre la comunidad universitaria. ¿Quiénes son estos candidatos? Ahorita mencionabas un apellido que siempre genera polémica, Álvarez y Casa, pero ¿quiénes son precisamente los candidatos o candidatas que están detrás de este lugar? Pues mira, sí, uno es Luis Agustín Álvarez y Casa, quien hoy es secretario académico de la propia universidad. Se trata de una candidatura muy fuerte, muy seria, la de él. ¿En qué sentido? En que tanto los médicos como los abogados y los científicos, que son prácticamente los que decidirán quién gobierna, podrían decantarse por alguien que aparentemente no proviene de estos cotos, de estos feudos. En el caso de Luis Agustín Álvarez y Casa, proviene del grupo de los ingenieros, y entonces podrían decir, ah, miren, ya no somos nada más nosotros en 55 años los que nos estamos rolando el poder aquí, sino que ya incorporamos a alguien de otro grupo. Pero en realidad, bueno, pues él es parte no solamente de la continuidad del neoliberalismo en la UNAM, sino por las posiciones que tiene este personaje, pues resulta incluso la profundización. Mira, él ha dado ya algunas entrevistas a algunos medios de comunicación donde rechaza cualquier tipo de cambio en la manera en que la universidad se gobierna. Él incluso está de acuerdo con que el grueso de los profesores que mantienen la labor sustantiva de la UNAM, que es la educación, ganen tan poco como entre 2,500 pesos y 8,500 pesos al mes. Como sabrás, es lo que ganan el grueso de los académicos. Él ha dicho que eso es justo, porque dice que pues la mayoría cuenta solamente con licenciatura, son personas que cuentan solamente con licenciatura y que dan unas cuantas horas clase a la semana. Realmente, o sería él estaríamos escuchando de él un análisis muy superficial, o me parece que en realidad está tratando de manipular la propia realidad. En realidad, la mayoría ya de profesores de asignatura cuentan con maestría, con doctorado. Hay personas que incluso estudiaron en el extranjero y que no han tenido las oportunidades para obtener realmente una plaza en la UNAM. Dos, no es cierto que trabajen 1 o 2 horas, o 4 o 5 horas a la semana. Has de saber, Jesús, que preparar una clase de Claro. licenciatura no te implica solamente el tiempo que estás frente a grupo. ¿Cuánto los profesores tienen que destinar para preparar clases, para revisar tareas, para revisar exámenes, para preparar los propios exámenes? Es decir, están trabajando prácticamente de tiempo completo, aunque la universidad solamente les pague a destajo. Y eso pasa, lo obvia en este caso Luis Agustín Álvarez y Casa, y me parece que no es que no lo sepa, sino que prácticamente está señalando que así debe de ser. Y cuando se le pregunta que por qué solamente 15 son los que deciden quién va a ser rector, él dice que no se debe de cambiar para nada esa manera, porque lo que se debe de privilegiar es la meritocracia, no la democracia, ha dicho él. Y también se trata de una falacia, porque no son quienes tienen oportunidad los que más méritos pudieran tener de corte académico, sino los que están en los lugares, digamos que óptimos, adecuados, con los personajes adecuados para ser postulados. Entonces, y todos están en ese sentido. ¿Qué otros candidatos está? Está Lomelí Vanegas, quien es el secretario general de la UNAM. Él proviene, es otro candidato fuerte, con la misma coartada, ¿no? De que no es médico, no es científico, viene de las ciencias sociales. Él es historiador. En ese sentido, podríamos nosotros señalar, Jesús, que también es una carta fuerte porque tiene esa oportunidad que podría darles la propia Junta de Gobierno.
porque finalmente sigue siendo de casa, sigue siendo de esta administración de Graue, ¿no? Otra me parece que de las candidaturas que se podrían considerar fuertes, aunque ya un poco menos, es la de el director de la Facultad de Derecho, Fajardo. Ahorita se me olvidó el nombre, ahorita lo recupero. Fajardo Dolci, en el sentido de que este académico, bueno, pues ha sido funcionario ya en sexenios también panistas, ha sido subsecretario de salud. Entonces, pero tiene la desventaja de ser médico, y los médicos ya llevan 24 años, y creo que va a ser mal visto que en este momento sea el al que se le el que se designe. El otro es el director de la Facultad de Derecho, quien, bueno, pues me parece que viene un poco a menos. Hubo un problema ya hace tiempo entre los grupos, precisamente de los científicos y de los médicos, contra el de los abogados. En todo este tiempo es un grupo muy poderoso cuyo líder moral es el ya fallecido Jorge Carpizo. Y hay que recordar que Jorge Carpizo pues tuvo muchísimos puestos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No solamente fue procurador general de la República, fue también secretario de Gobernación, fue incluso también el primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se le conocía como un personaje muy, muy importante. Ahí es cuando prácticamente se instala el neoliberalismo en la UNAM, y que pues no nos vengan a decir que no tenía nada que ver el presidente entonces, Carlos Salinas de Gortari. En ese sentido, hay que recordar que también hubo una huelga durante este rectorado de Jorge Carpizo, porque fue el primero que trató de imponer las cuotas y también de pues cambiar los planes y programas de estudio. Después vendrían otros, y poco a poco fueron haciendo de la UNAM, en cuanto a la propuesta académica, pues más hacia el neoliberalismo y acorde con las políticas de los gobiernos en turno. Entonces, pues estos son los grupos, y la otra candidatura, pues es la de Imanol Ordorica, que hay que recordarlo, pues él fue un líder estudiantil en la huelga del 86 y 87, y que precisamente criticó de manera clara la forma en la que la universidad se gobierna desde hace muchísimo tiempo, esta junta de gobierno, estos órganos que se van cambiando, se van ordenando pues entre ellos, es decir, la junta de gobierno impone los directores y al rector, y a su vez controla el consejo universitario, el consejo universitario nombra a la junta de gobierno, es decir, por eso no hay movilidad, por eso no hay democracia, porque entre ellos se van precisamente nombrando. Entonces, en el caso de Imanol Ordorica, pues tendríamos que señalar, Jesús, que me parece que cuenta con amplias simpatías de la propia comunidad universitaria, no solamente por su pasado de liderazgo estudiantil, sino porque hoy es muy respetado entre sus propios pares. Se ha especializado en educación y tiene las competencias incluso académicas reconocidas decíamos, entre sus pares, no solamente mexicanos, sino internacionales. Entonces, en ese sentido, parece que es una propuesta muy interesante, y él ya empezó prácticamente su campaña diciendo: UNAM, cambiemos ya, y criticando precisamente esta manera antidemocrática, y por un lado también señalando él, Imanol Ordorica, que es importante que haya una renovación precisamente de la manera en que se gobierna la universidad sin desestabilizarla. Entonces, creo que él está generando muchas simpatías entre la propia comunidad universitaria, llámese trabajadores, académicos, estudiantes, pero él no tiene ningún tipo de representación en quienes van a decidir. Solamente son 15, y son los de la Junta de Gobierno que controlan precisamente los grupos tradicionales. Finalmente, quedo Sosimo, y agradeciéndote siempre tus minutos, tu expertise, que la compartes con nosotros. ¿Tú ves la mano del gobierno federal en todo este escenario, o realmente López Obrador sí ha sido respetuoso de un proceso que siempre lo hemos sabido? Es un polvorín muy particular la UNAM, y muchas veces, por lo que bien señalas, porque estos grupos impiden la democratización, de inmediato se amparan en la bandera de la autonomía con tal de mantener este coto de poder. Yo recuerdo mucho cuando llegó López Obrador, estos discursos de que no vamos a permitir que se involucre, que entre a la universidad, cuando decías, está hablando José Narro, ¿no? Que era priista, que es priista, o por ahí Juan Ramón de la Fuente dio una declaración a pesar de su cercanía con López Obrador. Es decir, ¿ves algún tipo de influencia del López Obradorismo en esta contienda, o lo ves completamente ajeno?
Pues Jesús, sinceramente me parece que no hay una intervención en realidad del obradorismo. Va a tratar de presentarse como tal cualquier intento de democratizar o de transparentar este proceso de elección del rector, porque estos grupos están muy cerrados y están ya tomando esta bandera de que si no quedan ellos, si es que ellos no mantienen este control sobre la universidad, entonces hay injerencia de alguien. Entonces, decir, Jesús, que estos grupos no solamente es que estén gobernando la universidad por mucho tiempo, sino que también, pues están ellos ya involucrados en desfalcos, en irregularidades que nosotros de manera puntual hemos documentado. De hecho, el propio presidente de la República no se ha querido ni meter en este asunto cuando con documentos en la mano, en conferencias de prensa matutina, le hemos señalado, le hemos preguntado que, pues bueno, la universidad recibe recursos públicos y si no sería hora de que hubiera algún tipo de auditorías, que interviniera la propia Auditoría Superior de la Federación sobre estos hechos y el presidente de manera inmediata ha contestado, es un asunto de los universitarios, mi gobierno no se va a meter porque es importante defender la autonomía y prácticamente que no quiere saber del asunto. Incluso nosotros le hemos insistido en las propias preguntas y le hemos dicho, pues sí, señor presidente, pero hay recursos públicos de por medio y estos grupos tienen el control de la universidad. No hay manera de que se les pida que rindan cuentas. La comunidad universitaria no tiene las herramientas legales para hacerlo. Y el presidente ha dicho, pues sí, pero poco a poco tiene que irse abriendo espacios y prácticamente no ha querido meterse al asunto. Entonces yo creo, Jesús, que no hay alguna injerencia que pretenda hacer el actual gobierno. Sin embargo, pues creo que ante cualquier demanda de que se democratice el proceso de selección de rector en la UNAM, ante cualquier demanda de transparencia, pues se va a interpretar de manera tramposa de que es que hay una injerencia del actual gobierno. Ya me imagino, por ejemplo, ahora diciendo que el candidato de la 4T, por ejemplo, es Imanol Ordorica. Yo creo incluso que Imanol Ordorica está a la izquierda de la propia 4T. Pero bueno, así será como estos grupos intentarán defenderse. Como ya te comentaba hace un instante, ya empiezan a declarar que defenderán la autonomía y que solamente tiene que ser un asunto de universitarios. Y pues no, ¿en qué sentido? En que sí debe ser un asunto de universitarios, pero es que ellos se entienden a universitarios como solamente a sus grupos, a los que están representados en la Junta de Gobierno y no realmente al grueso de los universitarios. Ojalá realmente le apostaran a la transparencia, le apostaran a la democracia y hubiera, por ejemplo, alguna serie de encuestas, ya que no quieren el voto directo, que se hicieran, que se pusieran en práctica encuestas sobre a quienes quieren los universitarios como rector y por supuesto que no veríamos a ninguno de estos nombres que son parte de la cúpula, ni Fajardo Dolci, ni Álvarez y Casa, tampoco en el caso de, por ejemplo, el secretario general o Melí Vanegas, veríamos que ellos no aparecen. En realidad, los intereses de la propia comunidad universitaria está en otros académicos con mucho prestigio, honestos y que, bueno, pues sí tienen una apuesta por la educación pública, laica, gratuita, científica. Mi querido y admirado Sósimo Camacho, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad. Al contrario, Jesús, es un gusto siempre estar contigo. Agradezco siempre mucho tu invitación.